Raúl González nos dice que la verdad muere de pie. Él cuenta en exclusiva cosas que se guardó durante toda su vida. Raúl González, un animador muy conocido en Univisión del programa matinal, todas las mañanas está con todos los hispanos de Estados Unidos. No deje de ver este capítulo en que abre el corazón. Raúl González. Me daba pena mostrarme ante mis compañeros porque siempre era gordito y era motivo de bullying, de sobrenombres con la gordura. Aquí está pasando algo. Yo, el grupo Menudo, más allá de admirar sus canciones, la fama, lo que hacían, despertaba algo en mí y descubro que hay una atracción física. Yo prefiero una hija puta que un hijo marico, de la manera más despectiva que alguien puede decir. Una de las frases favoritas de mi padre. Mi papá decía: la verdad muere de pie como mueren los árboles y como murió Cristo. Hoy, a mis 53 años, no sé si es que vivo y he venido cargando tanta cosa en mi vida que yo lo que quería era paz, era tranquilidad, era serenidad, es quitarme las cadenas que tenía atadas a mí, quitarme mis miedos, y hoy en día lo que le puedo decir es esto. Él desde arriba me vio así y me dijo: eres el mejor hijo del mundo. Venezolano, actor, productor, cantante, de todo un poco. Pero quiero decir que cuando él nació en 1971, yo ya llevaba 9 años haciendo Sábado Gigante. Él se acercó muchas veces a mí antes de estar en Univisión, antes de estar en Telemundo, porque yo era mucho mayor y él estaba recién llegadito aquí a los Estados Unidos. Bienvenido, Raúl. Yo creo que es muy interesante poder conversar contigo porque sacaste este libro de la editorial Planeta que dice que la verdad muere de pie. Y como uno debe ser sincero y debe confesar, cuando leí el libro y leí su contenido, me di cuenta que muchas veces no te entendía y no sabía por qué pasaban ciertas cosas. Y pienso que este libro te va a permitir liberarte de muchas cosas, como a todos nosotros. Cada vez que uno saca un libro es para liberarse de cosas también, en que uno quiere compartir, que quiere contar. ¿Cuándo se te ocurre y por qué se te ocurre escribir este libro? Don Mario, mire, ante todo, gracias por la invitación. Usted lo sabe, es un placer para mí, un orgullo poder conversar con usted. En un entorno distinto. En un entorno distinto, aunque usted y yo hemos tenido conversaciones muy interesantes. Sí. En su casa, en su mundo personal, en los Shabbat que hace en su casa, de la carrera, de la vida personal. La verdad muere de pie surge porque llega un momento, don Mario, en que uno dice: basta, basta. El cuerpo no da más, el alma no da más. Sientes ¿Cómo se define que el alma no da más? Cuando no eres feliz contigo, cuando te cansas de pretender ser quien no eres, cuando tienes que complacer a todo el mundo, cuando tienes que vivir con un secreto toda la vida, cuando hay cadenas que te atan por siempre. Bueno, vamos a tener que no adelantar muchas cosas porque si no, no vamos a alcanzar a cubrirlas todas. Bueno, pero sé que tu nacimiento ya fue difícil después de 2 pérdidas de tu mamá. Exactamente. Y no sé por qué después vienen, cuando tú naces sano, pero te hacen muchas modificaciones, no sé por qué. Sí. Dentro de ella una circuncisión y otros. ¿Tenías problemas físicamente? Yo nací estrábico, nací con el pie, con los pies planos, tuve que usar lentes, botas ortopédicas. Obviamente, como usted le dice, mi mamá había tenido 2 pérdidas, tenía una enfermedad que se llama toxoplasmosis. Sí. Y el embarazo es una bacteria transmitida por los gatos que se aloja en la matriz. Ah, por los gatos. Por los gatos. Y hace 53, 54 años atrás no es lo mismo que hoy en día.
Y mi mamá pues tuvo que pasar por un proceso de ansiedad muy grande, don Mario, muy grande porque... ¿Tu mamá vive? Sí, mi mamá vive, gracias a Dios. Mi mamá tuvo que gatear porque yo estaba volteado. La ansiedad y el estrés, que eso se está descubriendo hace un tiempo para acá, parece mentira, el feto lo absorbe, el niño lo absorbe. Entonces yo nací bajo una presión muy grande, bajo un estrés, una ansiedad, una vida de caos, de sobreprotección que me marcó muchísimo. Yo recuerdo desde niño comerme las uñas, que hoy en día la psiquiatría dice que eso es autodestrucción. Yo me la como hasta el día de hoy. Bueno, imagínese. Llevo 85 años comiéndome las uñas. Bueno, para que vea, ahí hay algo que usted va a terapia y usted lo ha dicho, ahí tiene que preguntarle a su terapeuta qué significa comerse las uñas todavía. Hay mucho estrés y mucha ansiedad, dicen. Me arrancaba las uñas de los pies, o sea, siempre fui un niño muy, muy nervioso, don Mario, muy ansioso. Pero al mismo tiempo cuentas en este libro que quien te frena en salir a contar tu verdad y tu vida es tu papá. Sí, ahí estamos yendo desde mi nacimiento, aproximadamente hace unos 6, 7 años atrás. Yo me traigo a mis padres a vivir a los Estados Unidos. Lo sé, compartí con ellos también. Y siempre lo quiso mucho, igualmente que mi madre. Le agradecieron mucho el hecho de cuando yo estaba solo en este país, siempre les contaba que usted era una fuente de tanto de inspiración como de consejo para mí. Me los traigo a vivir a Estados Unidos, después de unos ciertos años yo viviendo solo, después de 13 años de estar solo. Y obviamente no era lo mismo venir de vacaciones y yo tapar una realidad que venirse ya a vivir aquí y ver mi realidad. Entonces, ya yo venía preparándome en terapia cómo tenía que afrontar con ellos todo lo que tenía que afrontar. Pero bueno, en el libro cuento cómo fue la manera en cómo mi mamá se enteró, cómo fue la manera en cómo mi papá se enteró y todo el caos que eso... Pero tu papá te pide que mientras él viva, tú no cuentes tu verdad. No cuente mi verdad. Porque te hago esta pregunta aquí porque quiero volver para atrás. Sí, quiero señor. volver al niño de 2 años, de 3 años. Me imagino que desde siempre tuviste o deseo de comunicarte con la gente. Porque si no, no hubieses hecho durante tu vida lo que has hecho toda tu vida. Has sido animador, has sido cantante, has sido actor, has sido productor. Todo lo relacionado con el espectáculo. Ustedes eran una vida acomodada en Venezuela, era una vida pobre. No, era una vida bien, gracias a Dios, una vida en la que mi papá había estudiado y trabajado muchísimo. Mi madre era una mujer muy humilde, entregada a sus hijos, a mi hermana y a mí. Y él ¿Por qué tan humilde tu mamá? Porque nació de otro estrato social completamente distinto del cual me siento orgulloso. Nació al oeste de la capital, de una familia donde ella tuvo 11 hermanos. Mi abuelo trabajó muchísimo por esos 11 hijos. Mi papá, a pesar de que nacieron, digamos, en la misma urbanización, era nacido de una pareja donde él era el dueño, el abuelo era el dueño de la bodega, el dueño del abasto del lugar, el que tocaba el órgano en la iglesia. O sea, eran de dos mundos distintos. A pesar de que era el mismo barrio, digámoslo así, eran dos mundos distintos, pero gracias a Dios hicieron una amalgama muy grande y surgió allí el amor. Ahí cuento cómo se conocieron también. Y yo empecé a descubrir el entretenimiento a los 3 años. O sea, mi mamá me cuenta, y lo digo allí, que yo con la música me calmaba, con la Orbillos Caracas Boy, que es una orquesta muy famosa, bailaba en el corral y ella descubrió que, oye, este muchachito le gusta la bailada, le gusta la cantada, tarareaba canciones ya desde los 3 años. Te pregunto por una cosa personal. ¿En algún momento tú te das cuenta que el aplauso te gusta? Claro, fue mi sitio, el único sitio donde yo sentí paz y sentí calma. ¿Y cuál fue el primer aplauso? El primer aplauso cuando hice El enanito mudo de Blancanieves a los 5 años en el Teatro de la CanTV en Caracas. ¿Ya Venezuela. gordito? Siempre fui gordito. Desde que nací siempre pesé más que los demás, don Mario. Desde que nací Es que yo tengo una cosa parecida. Yo no me quería sacar nunca el t-shirt, la polera, la remera, como le llaman en cada país, porque
no tenía el físico que tenían mis compañeros, me sobraban algunas libritas. Así es, bueno, y yo igual. Ahí cuento cuando me metieron en clases de natación, en clases de karate. Me daba vergüenza, me daba pena mostrarme ante mis compañeros porque siempre era gordito y era motivo de bullying, de sobrenombres con la gordura. Y entonces, en medio de estos aplausos que te tienen en paz, tú escribes que mirando al grupo Menudo, tú te das cuenta que te gusta el grupo Menudo, pero que te gusta más allá de la música. Sí. Que te gusta seguramente un integrante del grupo Menudo. Hubo cosas desde pequeño, don Mario, por ejemplo, que yo siento que mis padres se dieron cuenta. Por ejemplo, mientras mi padre le encantaba ir a jugar softball o le gustaba ir béisbol, a mí me llamaba la atención ir a ver una obra de teatro. Yo aprendí a leer y me veía los teatros de la capital donde estaban. Mientras había una clase de natación, yo quería aprender a bailar tap, el zapateo americano, como usted le llama. Sí. Mientras en la casa se veía, qué sé yo, una película, un documental, yo quería ver un musical de Shirley Temple. Y desde ahí siempre había algo, había además una sensibilidad en mí muy grande, don Mario, que yo... Al mismo tiempo también eso se le sumaba a la sobreprotección por lo que le cuento, que yo viví después de mi nacimiento, que el niño no le pasara nada, que el niño no se enfermara, que el niño comiera, era asmático desde pequeño. Entonces, todo eso como que me sobreprotegió. Y entonces hubo algo que desde un principio yo empecé a darme cuenta. Pero cuando yo cuento la historia del grupo Menudo, es porque ahí es donde yo digo, no, o sea, esto... Aquí está pasando algo. Yo el grupo Menudo, más allá de admirar sus canciones, la fama, lo que hacían, despertaba algo en mí y descubro que hay una atracción física. Y digo, upa, esto no es como yo siento que debe ser y como la gente dice que debe ser. Y comienza en mí una serie de sentimientos, don Mario, que yo hoy los hablo y gracias a Dios, como usted dijo, los liberé de vergüenza, culpa, miedo, dolor. Porque además venimos en los países de Latinoamérica. ¿De qué edad estamos hablando? Ya yo tenía unos 12, 13 años. ¿Y ya eras profesional de la televisión? Claro, ya desde los 5 años ya había estado en obras de teatro, ya estaba... ¿Ya te pagaban en la por tele, eso? ya me pagaban por eso y ya estaba ahí de frente. Y fue muy duro, don Mario. Fue muy duro por todo lo que yo sentí en ese momento. Nunca me atreví a hablarlo con nadie y a partir de ahí... ¿Qué fue lo más duro que viviste a los 12 años? Cuando empieza la pubertad. Ok, yo escuché frases y yo sé que estamos en una plataforma y lo voy a decir de la manera tan cruda como escuché. Yo prefiero una hija puta que un hijo marico. De la manera más despectiva que alguien puede decir. En una casa, en una familia, en un hogar. ¿Tú lo escuchaste? Lo escuchaba, sí, yo lo escuchaba. ¿Y eso qué producía en ti? Imagínese. Porque mira, lo más difícil en una conversación como esta es llegar adentro de la persona. Y aquí estoy confesándome como me confesé en este libro. Sí. Lo más duro que yo empecé a darme cuenta que yo era gay. Y mientras tú escuchas gente, un papá que en algún momento es homofóbico, donde la palabra maricón es despectiva, donde quizás el sueño que tú tenías de que tu hijo fuera pelotero, de que tu hijo fuese abogado, economista, tienes un hijo que prefiere ir a ver una clase de tap, que en vez de comprar, qué sé yo, un disco de X, decidir a comprar un disco del grupo Menudo, que le llaman la atención los canales de las telenovelas. Deja volver atrás porque es importante, creo, lo que te voy a preguntar. ¿Cuánto daño te hizo la exigencia de tu papá? Muchísimo, muchísimo. Me refiero... Sin él saberlo. Puede ser, Sin pero él saberlo. la exigencia de tu papá de no confesar lo que tú eras. Te digo porque cuando uno hace estos programas, hay muchas personas que están en una situación parecida, como papá, que no sabe cómo reaccionar, o como hijo, que no sabe cómo hablar con su papá o hija. Por eso... te preguntaba. Fue muy duro, don Mario, porque cuando voy a terapia y le cuento esto a mi terapeuta, la terapeuta me dice, mira, Raúl, yo sé que tú amas a tu padre, pero
Eso es egoísmo de parte de tu padre. Está bien, pero entonces nunca enfrentas a tu padre porque si tú sabes que eso es egoísmo, tú tienes que hablar con tu papá y decirle, No, papá, claro, no, lo hablé, pero sin duda alguna para mí, don Francisco, yo puse en prioridad. Por eso le dije que cuando yo decido... Pero déjame, contéstame lo que yo te digo. Sí, sí. Tú lo hablaste con tu papá. Claro, yo lo hablé con mi papá. Claro, pero ¿y qué contestó tu papá? Él me dijo que qué vergüenza, que iban a pensar mi tía, que iban a pensar mis tíos, que iba a decir la gente, que él no iba a tener la fuerza, que él no iba a tener el valor de soportar todo esto. Y entonces empiezo a trabajar con mi terapeuta en el hecho... ¿A qué edad? Como le digo, eso fue yo recién llegado. Yo tendría 30 y pico de años, 40 años. Ya ahorita no tengo las fechas así en la cabeza. Es que yo me sorprendo al leer el libro porque hablas de gordo, hablas de flaco, hablas de alcohólico, hablas de una serie de cosas que yo no tenía idea hasta el día de hoy de que tú en algún momento tuviste problemas con el alcohol. Bueno, yo no me considero un alcohólico, ¿ok? Ahí las cosas están bien divididas. Siento que una persona cuando está pasando por un momento difícil en su vida, en momentos de angustia, en momentos de estrés, tiene escapes, tiene catarsis, busca una vía de salvación. ¿Y tú buscabas? En algún momento la comida hizo que mi vida se volviera ingobernable. ¿Cuánto llegaste a pesar? Casi 300 libras. ¿Y ahora pesas? 185, casi 300 libras. ¿Controlándote? ¿Con inyección? ¿Cómo llegas a este peso? No, don Mario. ¿Sabe qué? Cuando uno dice que la verdad te hará libre, Juan 8:32, y perdón que no voy a hablar de religión, pero fue un versículo de la Biblia que a mí me hizo decir, y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Cuando uno dice metafóricamente, me quité un peso de encima. Cuando tú eres libre, tú te quitas todo el peso de encima. No quiero desviarme de la pregunta que me hizo porque me gusta dejar las cosas porque claras. dice aquí en alguna parte el alcohol. Claro, en un momento de mi vida que tuve una decepción amorosa, ¿Ya? caí en el alcohol. Pero a ver, porque tú hiciste de todo. Tuviste hasta relaciones con mujeres para agradarle a la gente. Sí. No sé si la decepción amorosa fue con una mujer o con un hombre. No, ya esto fue recientemente. Esto Ya. fue la última relación que tuve. Eso hizo que cayera en el alcohol, busqué en el alcohol una salida. Y un día también me di cuenta, a los meses dije, Raúl, ¿qué estás haciendo con tu vida? Que además, don Mario, a mí las cosas me... Pero cuando hablas de alcohol, ¿cómo se hace? Tomaba todos los días, o sea, algo que yo no hacía, ¿me entiendes? ¿Pero tomabas qué? ¿Una No, me iba a tomar en los happy hours desde las 5 de la tarde hasta las 8 de la noche todos los días, una cosa así, con mis amigos. Y tomaba y me ponía a llorar y me sentía mal. ¿Y hay algo que te dice, tienes que parar? ¿Hay algo en especial que tú te acuerdas y digas, no, esto se va a detener? Bueno, definitivamente un día me desperté y de esos días que yo pienso que Dios te pone la luz del camino, que tú dices, mira, yo no vuelvo a hacer esto más porque esto no soy yo, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Yo leí un libro de un hombre que se llama David Goggins, que se llama Can't Hurt Me, no me puede doler. Y él habla de hacerse un inventario frente al espejo. Yo toqué fondo, don Francisco, la gente toca fondo, es necesario. ¿Y es verdad que tú fuiste a los Alcohólicos Anónimos? Sí, pero más que Alcohólicos Anónimos, fue un programa basado en los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos que se llama Overeaters Anonymous, Sí. Comelones Compulsivos Anónimos, que está basado las en dos el programa cosas. de los 12 pasos. O sea, las dos cosas, exceso de peso y exceso de alcohol. No, por mí no. Yo fui a Comelones Compulsivos Anónimos, que está basado en un programa de 12 pasos, que es el mismo que se utiliza para Alcohólicos Anónimos y para cualquier tipo de adicción. Ya, Por eso los nombres. Hay que hacer la ¿Cuáles referencia. son esos pasos? Son 12 pasos. El hecho de ser anónimos, hay un compromiso de que uno no comparte esos pasos, digamos. Ya. Pero en los primeros 4, el primero es admitir que tu vida se ha vuelto ingobernable, luego que hay que... Paremos aquí. ¿En algún momento tu vida tú la consideraste ingobernable? Con la comida sí, porque yo no entendía por qué comía si estaba bravo, por qué comía si estaba triste, por qué comía si estaba feliz, por qué comía como comía, porque si algo me pasaba me iba a sumergir en la comida. Cuento un episodio de una vez que recibí una noticia y esa noticia me hizo ir a un supermercado Publix y yo caminaba y decía, y al mismo tiempo decía, no, Raúl, no te comas el pastel, no vayas a buscar el pastel. Y esas son las 300 libras.
Esas 300 libras van precisamente de tapar, de esconder, de cuando la gente dice, se comió el mundo, me lo comí, me lo comía. Bueno, Don Francisco, es muy difícil, ¿ya? es muy difícil cuando uno no es feliz en la piel que habita. Y no hay mejor manera que simplemente hablar con la verdad, decir la verdad. Bueno, la verdad muere de pie. ¿Por qué la verdad muere de pie? Una de las frases favoritas de mi padre. Mi papá decía, la verdad muere de pie como mueren los árboles y como murió Cristo. Pero tu papá no quería que tú contaras tu verdad. Pero se la conté a él y para mí eso tuvo, y le cumplí el hecho de que no se contara. No, pero además... Sí, porque este libro sale después de eso. Sí, claro, el libro sale después de eso, pero para mí fue importante hacer las paces con mi papá. O sea, estamos yendo, acuérdense que estamos contando 53 años de vida, estamos yendo para adelante y para atrás. No importa, Okay. pero ¿por qué? ¿Cómo te llevas bien con tu papá finalmente? ¿Cómo haces las paces cuando tu papá todavía no, mientras vive, no está autoriza? Hace unos minutos atrás le intenté decir que la terapeuta me dijo, mira Raúl, tú no puedes cambiar a tu papá. O sea, lo que tu papá tiene en la cabeza no lo va a cambiar. Es un hombre de 80 años, esas son sus convicciones, esa es su manera de ver la vida. Tú tienes que tratar entonces de lidiar con él, no choques contra él, transítalo, porque después eso va a ser un peso muy grande para ti. Van a vivir ambos con un rencor muy grande. Él en algún momento la vida le enseñará, porque eso también era los contrantes, don Mario. Pero él también podría sentir culpa también. Decir, nunca lo habló, ¿ah? nunca lo habló. Porque él nunca es me tu lo dijo. papá. Claro. Nunca lo habló, nunca me lo dijo. Yo me imagino que él tuvo conversaciones con mi mamá, obviamente, con respecto a eso. Pero ¿cómo hiciste las paces? Mi padre se enferma en medio del COVID. No le da COVID, pero mi papá comienza con un cáncer de próstata, que luego se va a un cáncer de vejigas, hace metástasis a huesos y luego cerebro. Cuando él se enferma, esa época donde nadie podía entrar a las casas ni nada por el estilo, yo le digo a mi madre, yo me voy a mudar con ustedes para yo ayudarte a cuidar a mi papá. Ya la relación ya estaba un poco más relajada, don Francisco. O sea, ya no esta cosa de rechazo, de silencios, de no te hablo, de no te respondo, de repente responder con una actitud de reactiva, de un grito, de una mala palabra, de un mal gesto. Y cuando yo me voy ya a vivir con él, por lo mismo que pasa con el COVID, quien empieza a cuidarlo soy yo. Somos mi mamá y yo. Mi hermana está casada, tiene sus hijos, tampoco era bueno que viniera a la casa, ni nada por el estilo. ¿Qué sientes el día que muere tu padre? Por un lado, tranquilidad. Porque en ese momento tu mente tiene que hacer un clic. Dice, murió mi padre, lo lamento, sientes, pero al mismo tiempo me libero de un compromiso. Sí, pero fíjese que no fue tanto por eso, don Mario. Y cuando digo la palabra tranquilidad me refiero a que él sufrió muchísimo, don Mario. Ya llegó un momento en que los dolores de mi papá era una cosa que era increíble y ya nosotros le decíamos, papá Dios, ha sufrido demasiado, llévatelo. Yo le decía, vete en paz. El clic con mi padre viene en un momento en que ya yo tengo que agacharme a lavarle los pies. Tengo que limpiarlo. Tengo que secarlo. El que lo lleva al hospital y lo tiene que dejar solo porque no se puede quedar. Pero es que eso es una cosa muy fuerte. Escuche, don Mario, y está ahí relatado. Y estoy frenando porque hace muchos años lloré en Don Francisco Presenta y usted me dijo algo de llorar en la tele. Uno pues, tiene que llorar cuando tiene que llorar. Eso Él no estaba sentado en el borde de la cama. Yo me le paré al lado, digamos, quedaba a esta altura. Y él tenía la cabellera ya así blanca como usted. Y yo empecé a pasarle la mano. Él desde arriba me vio así. Y me dijo, eres el mejor hijo del mundo. Eso es algo que uno espera. Murió el 1 de octubre del 2020, ya hace 5 años.
Entonces, claro. Y a pesar de todos los dolores, tú sientes afecto por encima de eso, de tu papá, del cariño de él y de tu mamá también. Yo estuve muchas veces con ellos. Don Mario, hay gente que me decía, te ganaste el cielo. ¿Por qué? Porque yo aprendí a lidiar en algún momento con ese rechazo. ¿Y ahora va a ser una vida distinta, diferente, de aquí en adelante? Sí, sí, porque, como le digo, es un peso muy grande querer pretender ser quien no eres. Entonces te hago una pregunta. Ahora tienes 50 y tantos. ¿Cómo te ves a los 85, que es la edad que tengo yo, donde queda muy poca vida? Como un hombre tranquilo, como ¿Qué? un hombre que dijo la verdad. ¿Qué te gustaría hacer estos 30 años? ¿De qué manera te gustaría desarrollarte y de qué manera quisieras vivir tú como persona? Como un hombre tranquilo, como un hombre libre, como un hombre feliz, como un hombre que dijo la verdad, como un hombre que asumió las cosas que tenía que asumir, como un hombre que nunca le hizo daño a nadie, como un hombre que quiso aportarle algo a la humanidad. Yo digo, y en la editorial se ríen porque yo les digo, yo no sé si el libro se va a vender, pero una sola persona que lo lea, un solo papá que lo lea y entienda la lección de amor incondicional, un solo joven que lea este libro y entienda que la vida es solo una, que las ataduras, que las cadenas que nos oprimen no valen la pena tenerlas y que hay que asumir las cosas con orgullo, con honestidad y con dignidad, mi misión está lista. Cuando uno escribe un libro, yo creo que tú lo tienes. Los tengo todos y firmados por usted. Ya. Cuando uno escribe un libro, uno espera que alguien que tiene el mismo problema, que tiene la misma sensación, pueda, a través de lo que uno escribió, inspirarse. Y esto está muy joven todavía porque seguramente tú vas a tener muchas respuestas sobre el libro. Y muchos diálogos, porque vas a tener seguramente muchas entrevistas también. Y la editorial Planeta va a estar feliz porque mientras más libros venda, mejor. Y ya que hiciste audiolibro, mejor todavía. Entonces, yo estaba pensando, tengo 55 años, ¿56 tienes ahora? 53, mamá. 53. ¿Y cómo te ves a los 60? Una vez también le dije una frase y usted me dijo, este gallo y sus frases. Para mí, desde hace un tiempo decidí vivir mi vida un día a la vez. Sí, pero no tienes un sueño. Mientras hay sueños, hay un mañana. Otra frase de Mario Kreuzberger. Sí. El futuro, don Mario, es un misterio. Yo sé, pero es una frase hecha que... De las que usted siempre me dice que yo hago, pero, Claro. pero esa es mi filosofía. Está don bien, Mario, está mi punto de bien. vista. Yo quisiera seguir con la tele se está acabando, no sabemos a dónde va a llegar. Sí. Quiero seguir comunicando, impactando vidas, entreteniendo, Claro. seguir... ¿Sabe qué, don Mario? Seguir enfocándome en mí como persona. A uno la vida le puede cambiar en cualquier instante. ¿Y para qué pienso en el futuro si yo no sé qué me va a pasar en la vida? Lo voy construyendo diariamente. ¿Sabe cuántos años? Como usted, pero en mi caso llevo yo trabajando desde los 5 años. Todos los días de mi vida, don Mario, sin parar, y le doy gracias a Dios haciendo lo que más me gusta. Y un día hay dinero, un día tienes trabajo, un día te sacan, un día te ponen. Yo lo que quiero es vivir en paz. Si usted me hace esa pregunta hoy, esa es mi respuesta. Profesionalmente seguiremos construyendo lo que se pueda construir. Yo quiero seguir encontrando la mejor versión mía, don Mario. Si yo puedo incentivar a alguien, si yo puedo motivar a alguien, si puedo ayudar a alguien, lo quiero hacer. Usted también un día me dijo, cuando hablamos de la Teletón, uno tiene que tener una misión en la vida y dejar algo, dejar un legado. Si yo puedo ayudar a la gente con esto. Pero no hemos hablado del amor, el amor es muy importante. El amor va a llegar, ya que soy un tipo libre y tranquilo. Pero tiene que haber porque llegado... de hecho digo, pido disculpas públicamente a mis relaciones anteriores porque fueron un tormento. ¿Por qué un tormento? Por mí, don Mario, fueron relaciones en 4 paredes, relaciones de tener miedo, de la prensa amarillista, de que entonces saliera en una revista y mi papá se enterara de la promesa que yo le hice.
fueron momentos angustiantes, don Mario. ¿Quién vive así? Mire, yo tengo hoy, como digo yo, como resultado de ocultarme de todo, problemas con el sistema digestivo, gastritis, esofagitis. A mí me tuvieron que operar nódulos en la garganta. Y me decía un terapeuta y también una parte holística, porque yo he hecho todo, y usted lo sabe, desde Kabbalah he querido descubrir la religión cristiana, soy católico. Lo que uno no dice, lo que uno no cuenta, esto aquí se queda aquí adentro y se convierte en enfermedad. Pero yo me he dado cuenta que el ser humano tiene muchos cambios, especialmente en todo lo afectivo. Digo yo porque soy bastante extraño en eso, porque soy 62 años casado, tengo 3 hijos, tengo 9 nietos, tengo 4 bisnietas y media. Entonces, yo siempre pensé, cuando yo era joven, cuando comencé la vida, que yo quería construir una familia. Por eso yo pienso que uno tiene sueños y esos sueños tienen que ver con los afectos y esos afectos van cambiando según la edad, según lo que va ocurriendo, según además las oportunidades que tiene cada uno en su vida laboral. Todo es una mezcla de... Es un balance, don Mario. Es una mezcla de todo lo que finalmente le permite a uno ser lo que es. Y estas entrevistas solamente tienen sentido si la gente que las escucha puede inspirarse, quien tenga un problema similar o una situación parecida, se pueda inspirar en lo que está diciendo Raúl González o en lo que dijo Mario Kreuzberg o don Francisco, como la gente lo prefiera. Eso me parece a mí que es importante. Por eso cuando a mí no me quedó buena la respuesta tuya cuando yo te pregunté, ¿cómo te ves a los 85? Pues entonces me dijiste una respuesta cliché. Me dijo, yo quiero vivir la vida como se... No, yo creo que eso no es, en mi opinión no es así. Sí, claro. Y gracias por decirlo. Hoy a mis 53 años, no sé si es que vivo y he venido cargando tanta cosa en mi vida que yo lo que quería era paz, era tranquilidad, era serenidad, es quitarme las cadenas que tenía atadas a mí, quitarme mis miedos. Y hoy en día lo que le puedo decir es esto. Cuento mi verdad no por valentía, cuento mi verdad por liberarme y estar en paz. ¿Estás buscando el amor? Claro, ojalá que sí. Los seres humanos no somos islas, no nacimos para estar solos. ¿Cómo te proyectas con ese amor hacia el futuro? Bueno, ojalá sea una persona que quiera a mi familia, por ejemplo, a mi madre, que es una persona a la que yo amo, una persona que sea familiar, una persona que quiera construir un camino juntos. ¿Qué más quieres construir tú en ese camino juntos? Una relación estable, o sea, que nos apoyemos en lo que es la relación, don Mario, unas personas que se quieran, que se amen, que se valoren, que se respeten, que construyan juntos. No me veo con hijos, por ejemplo, tengo 2 sobrinos a los que amo y respeto. ¿No te ves con hijos? No me veo con hijos. Ahora, déjame preguntarte en lo laboral, porque eres un animador bastante conocido en Estados Unidos. Hay otros países a lo mejor no te conocen y no saben que tienes una dilatada y exitosa trayectoria en los programas estelares de la televisión de hoy día, que son los matinales. ¿Qué sueños artísticos tienes? Ya a raíz del libro voy a hacer un podcast que se llama Dale que tú puedes, y el primer podcast, ya lo grabé, es con mi mamá, donde ya le pido yo a mi mamá, como madre mía, que me explique, que me sienta qué fue lo que ella vivió. ¿Qué le decía tu mamá a tu papá? Ya eso es intimidad de ellos dos, no quisiera yo romper esa barrera, yo cuento mi historia, no la de ellos, pero lo que sí sé es que en una discusión donde yo estuve presente, mi mamá le dijo, me ha dicho siempre, tú eres mi hijo y yo te amo, tú eres el mejor hijo del mundo, es amor incondicional. ¿Te lo dijeron los dos? Bueno, lo dijeron los dos, pero uno lo dijo al final de su vida. Ella me lo dijo, y al principio de mi vida. Pero cuando supo mi verdad, pues le dolió, no lo aceptó. Pero mi madre siempre me lo ha dicho. Y ahí cuento cómo se lo conté a mi madre, cuál fue la primera reacción de ella y luego cómo está. Y hoy en día ella me dice, por ejemplo, ahora que voy a empezar con estas entrevistas y todo, y me dice, Raúl, yo te amo, hijo. Lo más importante es que aquí nosotros tenemos un muro de contención. Aquí está tu mamá, tu hermana, tu cuñado, tus sobrinos y yo. Eso es lo que importa. Y me siento asegurado, me siento protegido, me siento bendecido por eso. No sé hasta cuándo quede contrato en Univisión. Yo vengo trabajando en una serie de conferencias también, me gusta, y ahora por supuesto esto va a formar parte de esto. Ya he dictado un par de conferencias, de charlas. Me gustaría hacer una fundación para niños también y para mamás, para niños que estén relacionados con
con este tema. Básicamente eso y ya, un día a la vez. ¿Qué le dirías tú en este momento a un papá como el tuyo? Que hay muchos papás como el tuyo que están escuchando esto. ¿Qué le dirías a ellos? En primer lugar, que esto no es una preferencia en el caso de la sexualidad. Esto es una orientación. Yo de corazón hubiera querido que esto hubiera sido, ¿quieres agua mineral con gas o agua mineral sin gas? Hubiese sido lo más fácil posible. Entender que un hijo es un hijo y que esa relación no se va a romper nunca. Que por más duro que sea el momento, en vez de rechazar al hijo, recíbalo, hable, porque si no va a ir a buscar ayuda en otro lado y quizás los consejos no sean los mejores. Acepte, la bandera del amor incondicional es lo más importante. Por más duro que sea, porque sé que un padre tiene ilusiones con un hijo, quieren tener nietos, en fin. ¿Qué le dirías a un Raúl González de 12 años, porque tú empiezas tus dudas en ese momento, a muchos jóvenes de 12 años que no se han podido comunicar todavía? En primer lugar, que busquen ayuda, sin duda alguna. Si es en el colegio, a un counselor de la escuela, si tienen miedo de hablar con sus padres, pero háblenlo, porque uno se va consumiendo, se va tragando y empiezan a pasar cosas como las que yo tuve que experimentar y como las que yo tuve que vivir. No tengan pena, háblenlo, sean honestos, comuníquenlo, porque si no, las consecuencias no van a ser las mejores. ¿Qué le dirías tú a un Raúl González adulto? Hay muchos que te están escuchando que no han solucionado problemas en su vida y que a lo mejor eso les está afectando de manera similar o distinta a la tuya. ¿Qué les dirías a ellos? Que llega el momento. Si quizás no se han atrevido por alguna razón que solo uno mismo la sabe, porque yo tenía gente que me decía, no lo digas, se te va a acabar tu carrera, no hagas esto. Gente que me decía, ay, por favor, Raúl, si ya la gente lo sabe. Y tengo gente que la pregunta más grande y más seguida que me hacen en las redes sociales era eso. El momento tiene que llegar, porque uno merece vivir una vida libre, una vida en paz, una vida sin mentiras. Porque al final la verdad muere de pie y siempre sale a flote, se descubre por algún lado. Merecemos vivir libres y en paz. De todo este libro, ¿qué crees tú que es lo mejor que tú has puesto aquí? Es difícil, don Mario, porque en casi 200 páginas yo he literalmente abierto mi corazón. Cada detalle de mi vida, como usted lo dijo, desde el nacimiento hasta este día en que se mandó a la editorial. Yo pienso que lo mejor ha sido eso, hablar con la verdad. Por más que me haya dado miedo, por más que haya sido difícil, pero fue eso. Yo me preparo siempre para hacer una entrevista y trato no solamente de escuchar las preguntas que me sugieren que haga, sino trato de pensar en qué está esa persona en ese momento, o cómo está en el momento que escribió este libro y qué es lo que quiere comunicar. Pero como hay que ser sincero, y lo dije al principio y lo reitero ahora, habían muchas cosas de tu vida que yo no entendía porque no me tomé el tiempo de, a lo mejor, de escuchar o de esperar el momento preciso en que uno está preparado para hablar de uno mismo, porque hablar de uno mismo siempre es difícil. ¿Sabe qué es duro, don Mario? El miedo al rechazo. Y cuando el rechazo empieza por casa, es muy duro, ¿sabe? Entonces es como defraudar a esa persona. Uno se antepone a eso. Y con el respeto que yo le tengo a usted, con la admiración que le tengo a usted, con los planes que una vez tuvimos, era para mí muy duro tener que quitarme la careta y poder decir, don Mario, mire, además de lo que ve, este soy yo. Tu papá decía que la verdad muere de pie. ¿Cómo llegaba a esa conclusión tu papá?
Yo creo que tenía que ver al fondo, el final como un poco con lo mío, ¿no? Porque él siempre me decía, hay que hablar con la verdad. La verdad siempre sale a flote. La verdad es como una pelota plástica en una piscina que por más que trates de ocultarla, ¡pum!, en un momento sale disparada. Y él siempre me decía, por ejemplo, sobre todo desde niño, ¿cómo te fue en el colegio? ¿Por qué raspaste esa materia? Dime la verdad. ¿Qué hiciste? Tú tomaste ese dinero que estaba ahí y lo pusiste aquí. X, cualquier cosa. Él me decía, dime la verdad, siempre va a ser más fácil. Él ponía el ejemplo de un perro Doberman. Pero él coartaba la libertad. En ese aspecto donde yo me imagino no, la conclusión es que él tenía vergüenza, don Mario, ¿me entiendes? Bueno, yo... y sobre todo, dolor, considero que también es como decir, wow, y ahora cómo le digo yo al mundo que lo que más temí en mi vida sucedió, o una de las cosas que más temí en mi vida sucedió. Pero quiero dejar claro, don Francisco, y esto es con la verdad, gracias a Dios mi relación con mi papá terminó extraordinariamente bien, las paces se hicieron, nunca recibió de mi parte ni una grosería, ni un mal gesto, fui siempre lo más paciente y respetuoso posible, y eso a mí me dio paz, y a mí me da paz. Te deseo que la verdad que muere de pie sea este libro que abra nuevos caminos en tu vida, con mucho éxito. Amén. Pienso que para muchas personas esto puede ser una enseñanza profunda, como lo fue para mí. Y bueno, hay que ver la frase clave. ¿Qué dice el público? Esto está disponible ya en Amazon, en librería. Me imagino que ya está, ¿no? Sí, ya está disponible en Amazon y en las librerías. Y nada, ojalá que el que lo lea se lleve la misión por la que lo escribí. Hay algo que quiero dejar claro también, no lo escribí con vergüenza, lo escribí como, ya, este soy yo y esto es lo que creo que te falta que conozcas de mí, porque digamos aquí en Estados Unidos, 23 años ya casi despertando América, entrando en los hogares de toda la gente. Eso para mí también era importante, don Mario. Bueno, te agradezco que haya además decidido dar la primera entrevista a una persona como yo, que está como de salida en este mundo del espectáculo y las comunicaciones, pero que lo hace con todo cariño, con toda honestidad. En cada momento, en cada palabra, estoy pensando en los cientos, en los miles o millones de personas que pudieran escuchar alguna parte de cada cosa que uno hace. Muchas gracias, Raúl, y éxito.